Pérdidas militares rusas en Ucrania. Rusia por más de 100.000. Esta derrota del ejército más grande del mundo es la comidilla de la ciudad Rusia, que está perdiendo su poder y reputación en el ámbito internacional día a día, ya que entregó a las llamas uno de los barcos más grandes de su armada, el enorme barco de la armada rusa en llamas. El barco llamado Almirante Kuznetsov se había mantenido para mantenimiento durante algún tiempo. El barco estaba planeado para ser utilizado para bombardear puertos ucranianos. El barco, que se utilizará después de que se complete el mantenimiento en la piscina donde fue llevado, se incendió tal como estaba, pasado a través de la pool, y no fue fácil apagar las llamas que crecían en poco tiempo. Después de que la armada rusa finalmente extinguió el incendio que duró horas, comenzaron los preparativos para reparar el barco. Se dice que tomará al menos un mes reparar el barco. Esto está interrumpiendo los planes de la armada rusa. El ejército ruso ha perdido hasta ahora un total de 3.000 soldados, 34 tanques en sus operaciones terrestres. Esta pérdida ha afectado gravemente las operaciones del ejército cuando llega la temporada de invierno. Es por eso que Rusia, que está tratando de aumentar su poder naval, necesitaba buques de guerra. Uno de los barcos más importantes que se utilizaría para bombardear Ucrania desde el Mar Negro fue destruido en un incendio. Este gigantesco buque de guerra de dimensiones gigantescas era el arma más poderosa de los rusos Navy, y además del debilitamiento de su armada debido al incendio, Rusia también está experimentando problemas económicos. Rusia tendrá que gastar mucho dinero para reparar este barco. Las extraordinarias dimensiones de la nave requerían el uso de materiales costosos. El alcance del daño económico aún no está claro. Y en la noticia en la prensa rusa, se afirmó que la causa del incendio no se pudo conocer. Los oficiales rusos creen que el incendio pudo haber comenzado debido a problemas técnicos. Sin embargo, la prensa mundial informa que esta afirmación no es fuerte. Ucrania ha estado causando explosiones e incendios en muchas regiones de Rusia durante algún tiempo. Las autoridades rusas mantienen en secreto la causa de la explosión. No quieren confirmar que Ucrania ha causado mucho daño en Rusia. Los analistas atribuyen a las autoridades rusas las afirmaciones de que todas las explosiones son causadas por accidentes técnicos, que su tendencia a negar su posición debilitada con un cerebro vicio. Por otro lado, la prensa rusa informa que los agentes que trabajan para Ucrania son responsables de las explosiones en Lastsk, y en la mayoría de las explosiones, los civiles no sufrieron daños. Además, los objetivos de los ataques a menudo eran áreas estratégicamente importantes para el ejército ruso. El objetivo de las explosiones era evitar futuras operaciones del ejército ruso. Nadie cree que los sucesivos ataques en Rusia sean todos técnicos. Gracias a los informes de la inteligencia ucraniana, se estima que los incendios se iniciaron en lugares extremadamente críticos y de manera planificada. Uno de los ataques tuvo como objetivo una base militar en la capital rusa, Moscú. Otra explosión tuvo lugar en una planta de energía en Belgorod. El aeropuerto militar de Saratov y los centros comerciales más grandes de Rusia también fueron targeted, y se estima que el objetivo del bombardeo de los centros comerciales rusos era dañar la economía rusa. Dado que los incendios suelen tener lugar fuera del horario laboral, los civiles no sufren daños. La brigada de bomberos rusa ya no puede mantenerse al día con el Fires, y además de estas ubicaciones centrales, el objetivo de los ataques fue el portaaviones ruso Almirante Kuznetsov, que fue una gran pérdida para la armada rusa. Para Rusia, ganar la guerra con Ucrania significa aumentar su dominio y poder. Por esta razón, los ataques llevados a cabo por la Marina son extremadamente importantes. ¿Por qué Rusia concede gran importancia a la enfermedad dominante? ¿Por qué es tan importante dominar el Mar Negro promulgando territorio ucraniano? Rusia es el país más grande del mundo por área, y también tiene una gran costa, pero la mayoría de sus puertos no se pueden utilizar para el comercio marítimo. Esto se debe a que la mayor parte de su frontera marítima se abre al océano. En otras palabras, el interior de la costa de Rusia es extremadamente inútil, por lo que tiene que usar el Mar Negro para participar en el comercio marítimo. Si el terreno detrás de un puerto está desarrollado comercialmente, se puede decir que es productivo tener un gran interior. Por ejemplo, la producción industrial o una gran población en el territorio de un puerto lo hacen favorable. La mayoría de las zonas industriales y Rusia no se encuentran cerca del costo fértil. Se encuentra principalmente alrededor de Moscú, ya que las zonas industriales están lejos de las costas oceánicas. Es por eso que Rusia planea utilizar los puertos de los mares cálidos, que tienen un gran interior. Esto facilitará el comercio marítimo. Rusia está perdiendo poder todos los días ante los éxitos de Ucrania. La rendición de los soldados rusos a las tropas ucranianas es el factor más importante en la pérdida de poder de Rusia. Otro factor es la disponibilidad de municiones militares.
Rusia ha perdido muchas municiones debido al éxito del ejército ucraniano y las sanciones impuestas por Occidente y los países europeos. Entonces, ¿por qué los soldados rusos se rinden ahora? Analizaremos esta pregunta en detalle. Comencemos si está listo. Putin pensaba que el ejército ruso era el más fuerte del mundo, pero a medida que la guerra se intensificaba, se enfrentaba a la realidad. El ejército ruso no era tan fuerte como pensaba Putin, aunque la retirada de la mayoría de los territorios ucranianos que capturó al comienzo de la ocupación lo confirma. Los problemas en la estructura del ejército ruso llevaron a enfrentar consecuencias inesperadas. Así que primero analicemos los problemas en esta estructura del ejército ruso. El ejército ruso tiene alrededor de 1.000.000 de militares activos. Hay más de 2 millones de militares de reserva. Rusia es la segunda potencia más grande del mundo en términos de personal militar. Sin embargo, Rusia no puede lograr el éxito contra Ucrania, que es considerablemente inferior en términos de personal militar y municiones. Esto nos muestra que una gran cantidad de personal militar no significa que el ejército sea estronzo. ¿Por qué el ejército ruso es débil a pesar de tener tantos soldados? Hay muchas razones para esta debilidad. Una de las razones más importantes es que la mayoría de los soldados en el ejército son mercenarios. Los soldados no remunerados en el ejército se ven privados de muchas oportunidades en comparación con los mercenarios. Los mercenarios acosaban constantemente a los reclutas, especialmente los soldados del grupo Wagner de extrema derecha persiguen a los reclutas en el ejército. Los usaron en el frente de la guerra. A veces incluso hay enfrentamientos entre estos dos grupos. El grupo Wagner y la compañía mercenaria ejercen un gran poder en Rusia. El grupo Wagner es una de las empresas más grandes de Rusia. El grupo juega un papel activo en la política, así como en el ejército. Esto causa problemas entre el grupo y el ejército. Los soldados que pertenecen a este grupo solo escuchan a sus propios líderes. Los comandantes del ejército ruso no significan nada. Los soldados del grupo Wagner no siguen sus órdenes. Estos soldados se negaron a servir en áreas de riesgo. Enviaron reclutas a zonas de riesgo. El problema de no poder pagar los salarios a los soldados lleva al fracaso de los soldados rusos y su rendición a Ucrania. Los soldados rusos, que han estado luchando durante meses pero no han recibido sus salarios, pierden la confianza en el ejército y en su país.